Bueno, continuamos con esta parte de anatomía del macho. Vamos a hacer un corte transversal del pene y vamos a encontrar lo siguiente: la vaina fibrosa. En la parte de encima vamos a encontrar el cuerpo cavernoso del pene, los dos puntos laterales que son las arterias peneanas, el túbulo de la mitad que es la uretra y el cuerpo cavernoso de la uretra. Vemos que esa es la conformación del pene, o si hiciéramos un corte transversal en el pene, en los penes fibrosos. Los otros, el cavernoso se llena de sangre, aumenta de tamaño, aumenta de diámetro y digamos que es el momento para que el pene sienta los estímulos y pueda ver el proceso de eyaculación. Más adelante vamos a hablar de los estímulos que necesita un animal o un toro, que son presión, temperatura, lubricación, para poder hacer el proceso o el golpe de riñón, que es cuando el animal eyacula. Vamos a ver algunas definiciones. Entonces tenemos acrobursitis, que es la inflamación del prepucio y el orificio prepucial. La balanitis, que es la inflamación de la porción anterior del pene, normalmente causada por el no retorno de la sangre. Necrosis, que es la muerte de las células o del tejido. Postitis, que es la inflamación digamos que del pene. Entonces, por eso se llama balanopostitis. Entonces, la inflamación del pene y además del prepucio. Prolapso prepucial. Cuando nosotros hablamos del prolapso prepucial, es cuando, no sé si ustedes han visto los bosíndicos, los animales cebuinos, normalmente tienen proyección de la mucosa del prepucio hacia el exterior del orificio prepucial. No es deseable. Se supone que la altura del prepucio debe ser, el prepucio debe estar máximo hasta la línea imaginaria que se forma entre la rodilla y el corvejón. Hay algunos animales de estos que tienen un prepucio más largo. Normalmente suele, por los forrajes toscos que tenemos nosotros acá en el trópico, suelen lastimarse, suelen cortarse, suelen inflamarse, y esto genera problemas en la reproducción. Entonces algunos de ellos muestran un prolapso prepucial. Esto puede hacer que haya tumores, que haya traumas, que haya infecciones. Entonces pues no es deseable. A veces algunos animales lo sacan y vuelven y lo meten, y no es una postura normal. Se produce también desecación de la mucosa del prepucio, y eso genera una cantidad de problemas reproductivos. Entonces digamos que no es deseable, no es tan deseable. Los bosíndicos, que son los Holstein, los Angus, los Jersey, los Limousin, todos esos animales, normalmente el prepucio es más levantado, más pegado al abdomen, y no se presentan esos problemas, son muy limpios. Entonces sí es muy característico, y uno de los parámetros de selección reproductiva o genética en animales bosíndicos, el tamaño y el largo del prepucio. ¿Listo? Bueno, el nervio pudendo es el que registra los estímulos térmicos y mecánicos. Él es el que registra la presión, la temperatura y la lubricación. Hay otro término que se denomina fimosis, que es la incapacidad del toro para proyectar el pene por el orificio prepucial. Quiere decir que el pene no puede salir del prepucio. Parafimosis es cuando el animal logra hacer la protrusión, pero cuando lo va a retraer el pene queda por fuera, y obviamente se produce desecación del pene, inflamación, etcétera, porque una de las funciones del prepucio es la protección y lubricación de la porción libre del pene, para que pueda hacer su monta natural o su parte reproductiva. Hipoplasia del pene es bastante hereditaria. El pene no alcanza a tener el tamaño ni el ancho deseable, digamos que es más pequeño de lo normal. Entonces pues no registra los estímulos térmicos y mecánicos que necesita, y puede haber incapacidad reproductiva en ese macho, y es altamente heredable. Por eso, antes de escoger un toro, hay que hacerle una evaluación, hay que palparlo. Los toros se palpan, hay que palpar las vesículas seminales, si hay elevación o no de los testículos, si hay descenso. Hay que mirar el pene, hay que mirar una cantidad de cosas. Un toro vale mucha plata, vale a veces más que un carro, y a veces se llevan el toro para la finca. Resulta que el toro, después de ir 1 o 2 meses de haber montado con un lote de hembras, no preña.
Y entonces usted llama al dueño de la finca y el dueño de la finca, que es una persona responsable, se lo cambia. ¿Y quién le devuelve a usted el mes o los 2 meses de pérdida de gestación de esas vacas que estaba montando? Entonces la gente no tiene esas cuentas y ahí se puede estar perdiendo mucho dinero. Es mejor hacer una evaluación fenotípica del toro, mirar si el toro es bonito, eh, una evaluación testicular, una evaluación del pene, una evaluación de las glándulas anexas. Se debe sacar o se debe obtener material seminal y evaluarlo con el conocimiento de cuál es el estado del toro, dónde ha estado el toro, si el toro estaba descansado, si el toro estaba con hembras, cuál es la edad del toro, etcétera. Pero hay que verificar el material seminal para ver si el animal es apto reproductivamente. Hay un método, hay un término que se llama azospermia, que es la no presentación o la no presencia de espermatozoides en el material seminal. Quiere decir que el animal no está produciendo espermatozoides. Hay eyaculado, hay líquido seminal producido por las vesículas seminales, por la próstata y por las glándulas bulboretrales o de Coopers, pero no hay material seminal, no hay espermatozoides que puedan preñar. Virginidad del pene es cuando los pliegues del prepucio se pegan en la porción libre del pene. Digamos que no es complicado, pero mientras yo hago ese proceso de lograr despegarlo y lograr que el macho haga la protrusión del pene, pues se producen heridas que producen dolor y la idea es, hay que manejarlo muy bien para que al animal no le vaya a doler, si no el animal se vuelve si le duele el pene cada vez que va a copular o algo, pues hay que tener mucho cuidado con el manejo que hace uno con los animales para no acabar o bajar la libido que puedan tener esos machos en el momento de la reproducción. Frenillo persistente, que es muy común que se presente en los animales Shorton y en los Angus. Entonces, como se ha puesto tan de moda el Angus, entonces hay que tener en cuenta que puede ser uno de los defectos que no es tan complejo en los machos, pues hay que estar muy pendientes. Bueno, el pene del toro puede estar midiendo más o menos de 90 a 100 centímetros. En los ovinos y caprinos puede medir entre 65 y 75 centímetros. El ancho en los toros o en los bovinos puede estar entre 2.5 y 4 centímetros de diámetro. En los cabros y en los ovejos puede estar entre 2 y 2.5 centímetros de diámetro. Normalmente cuando yo hablo de 90 o 100 centímetros en un toro y 70 o 60 centímetros es desde la raíz, desde las tuberosidades isquiáticas donde se ancla el músculo isquiocavernoso y el músculo bulboesponjoso. Es lo que conocemos nosotros como el famoso caldo de raíz. Cuando hablan del caldo de raíz es el caldo hecho con esos músculos de ahí y parte o porción del pene del macho. Entonces aquí en Colombia se vende el famoso caldo de raíz o caldo de ministro. Es eso, son esos músculos que están en el bulbo esponjoso, el isquiocavernoso y parte de flexión del pene, que es donde está la raíz del pene. Desde ahí se cuenta hasta la cabeza del pene y esa es la medida que tienen los animales. El prepucio en los toros puede tener más o menos entre 25 y 40 centímetros de ancho. Tiene un epitelio estratificado, tiene glándulas sebáceas. Producen esmegma prepucial y ese es necesario para lubricar y proteger la superficie libre del pene. Como ese es este epitelio estratificado, cúbico, quiere decir que tiene capas, ahí se guarda material seminal, ahí se guarda orina y ese esmegma prepucial, que es el que le va a dar el olor característico y a berrinche al toro. Hay que hacer lavados prepuciales en los animales frecuentemente, por lo menos una vez al mes, para evitar que ahí es donde se alojan las tricomonas y la vibriosis, son las enfermedades venéreas en los animales. Entonces hay que estar haciendo lavados prepuciales seguidos con antibiótico para mantener digamos que el prepucio limpio. Debe haber esmegma prepucial que mantenga lubricado y protegido la porción libre del pene, debe haberlo, sí, pero no que haya berrinche y que haya acumulación de bacterias, etcétera. Hay una cantidad de cosas. Los animales deben estar lo más limpios posibles para garantizar una buena reproducción y que no haya transmisión de enfermedades venéreas entre unos y otros. Epitelio y esmegma se disuelven, son los que producen el típico olor a prepucial penetrante. Las venéreas se alojan ahí, etcétera. Y digamos que eso era todo lo que teníamos nosotros para terminar con la
con la anatomía macroscópica del macho. Seguimos ahora en los próximos videos con la anatomía microscópica del macho y sucesivamente con los temas que vamos a ir desarrollando. Nos vemos en un próximo video.